Ustedes ya saben, ¿cierto? Que estamos en la clase de séptimo básico, 2021, y nos vamos a remontar, ¿cierto? Al origen de todo, lengua y literatura. Clase número 31. ¡Wow! De jueves ya, jueves 1 de julio. Pasamos la mitad del año. Bueno, pasamos la mitad del año hace rato, pero ya estamos en la recta final, ¿cierto? Ya se nos viene la Navidad, el Año Nuevo, todas esas cosas. Así que a ponerle, chiquillos. Antes de salir de vacaciones, creo que va a haber una tarea cortita, chiquitita, pequeñita, ya, de apenas 3 preguntas que tienen que ver justamente con la clase de hoy día. Así que pongan atención. La actividad de hoy día es leer una variedad de relatos míticos. Más que leer, es como escuchar y ver, porque cambié la idea, ¿cierto?, de que yo les leyera los relatos por personas profesionales, ¿cierto?, que son relatores, que son mejores lectores que yo, dada mi mala pronunciación de los dioses, ¿cierto?, aztecas de ayer, que fue un desastre. Entonces cambié, digamos, la lectura por la observación y la audición, ¿cierto? De relatos míticos para que encontremos en esos relatos puntos en común y podamos evaluar cuál es el impacto que Hola, tienen estos profe. relatos en nuestra vida actual. Díceme. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, hijo, ¿me va a decir algo? ¿No? Aparte del hola, que se agradece. No, y que me metí a la clase, me metió a la clase y se me salió. El internet me falló. Y tuve que Ah, conectarme a internet para meterme recién. tuvo su momento BTR ya temprano. Sí, Ya, ok, está bien. Eh, pero ojalá que se mantenga estable su señal, ¿ya? Cualquier cosita, en todo caso, acuérdese, hijo, que esta clase está siendo grabada para la posteridad. Ok. Los objetivos son básicamente dos, o no, creo que son tres, los que están activados, ¿cierto? Aquí yo voy a destacar esta vez la parte más importante del objetivo para que ustedes no tengan que leer los completos. El objetivo 6 que tiene que ver con la lectura de relatos mitológicos. Entonces, el primer objetivo, el más importante, el que tiene que ver con esta unidad. Estamos en la unidad 3. Después, el objetivo 7 que es transversal, que lo vamos a ver durante todo el año, ¿cierto? Que es formular interpretación de textos literarios, específicamente frente a este tipo de textos, ¿cierto? Y también en las pruebas de libro. Ese es el objetivo que siempre se activa ahí. Y luego, escribir con el propósito de explicar un tema, que va a ser la tarea que les voy a dejar, ¿cierto? Para que cerremos con las notas acumulativas, ¿ya? Lo que estábamos viendo, haciendo un breve flashback, ¿cierto? A la clase de ayer. Ayer hablamos de la mitología azteca, ¿cierto? Ya dije mesoamericana, porque los aztecas, los mayas, los olmecas eran como un mismo pueblo, ¿cierto? Pero dividido con ciertas tradiciones particulares la que cosa. lo hicieron, ¿cierto?, ser diferentes, pero tenían más o menos la misma lengua, más o menos, ¿cierto? En la Huatul tenían más o menos las mismas divinidades, las mismas creencias, ¿cierto? Específicamente, eh, físicamente eran muy parecidos, ¿cierto? Algunas diferencias pequeñas, ¿cierto? Culturales que eh, van a hacer la distinción. Pero lo que nos preocupaba a nosotros era la mitología. Y específicamente ayer vimos eh, a dos dioses, además uno de los más importantes, ¿cierto? Quetzalcóatl, y su antítesis, podríamos decir, que era Tezcatlipoca, ¿ya? Que sería como el hermano, y lo habíamos comparado, ¿cierto?, con Loki y con Thor, que era como lo mismo, ¿cierto? Uno que era como todo lo bueno y el otro era todo lo, entre comillas, malo, etcétera. Dígame. Nada, profe. Es que así cuando ustedes hablan, yo aprovecho de tomar café para cargar energía. Ah, tengo, tengo un día largo hoy día. Bueno, eso es lo que vimos ayer. Pero hoy día, frente a esta hermosa esfera azul que flota, ¿cierto?, en el firmamento,
en el espacio sideral. Ahí, ¿cierto? Desde ahí vamos a continuación revisar distintos relatos míticos de diferentes culturas del mundo. Quiero pedirles, aquí lo estoy diciendo, ¿cierto? También lo estoy leyendo. Quiero pedirles que pongan mucha atención a los detalles en estas historias y a sus intentos, porque cada una de ellas va a intentar explicar cómo surgió la vida en esta maravillosa esfera azul llamada Tierra. ¿Ya? Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa, pues chicos. Aquí es donde nosotros vivimos. Así que, bueno, aparte de decirles que hay que cuidarla, también les voy a decir, ¿cierto? Que es lo más precioso que nos pudo haber pasado. Así de simple. Bueno, alguien me quería estar hablando en el chat. Eh, no te entendí, Víctor. Ah, ya entendí. Ahora entendí. Es que dice what. Dice guata y no gusta. Pero ahora lo entendí, sí. Claro, sí, po. Oh, este mismo tema. De hecho, yo a mi hija la estoy tratando de incentivar un poco el estudio astronómico. Es que Este interesante. modo poder, el I. Sí, yo viví a las faldas del observatorio Tololo, para que cachen más o menos mi gusto por la astronomía. Me encanta la astronomía. Así que sí, pues, también sé harto, creo saber harto. Ya, chiquillos, Por dos. voy a pausar la grabación. Ah, no, espérate, no voy a pausar nada todavía. Vamos al primer relato. Ya, ahora sí voy a pausar la grabación. Ya, voy a pausar la grabación. Esa sería la explicación desde la perspectiva quiché, ¿cierto? De Que los es como mayas. claro, que es básicamente la cultura maya y básicamente la cultura como toda Mesoamérica, ¿ya? Por si acaso. Entonces, sería la primera explicación. Hombre surgió del barro, ¿cierto? Un diluvio universal, un intento hecho, ¿cierto? De barro al principio, después de madera, después una perfeccionaron la obra y qué sé yo, ¿ya? Nos explica mucho el origen del mundo, así como de las constelaciones y todo eso. Otro mito. Aquí yo voy a volver a pausar. ¿Y qué Que pasó sería... después, por favor? Profe, necesito una segunda parte. Oye, hay un canal a Profe, yo propósito también. para que lo revisen si les gustan los mitos y la historia como antigua. Hay un canal que se llama El origen del mundo. Perdón, Mira la historia se llama el canal. Ahí está, Mira la historia. Tiene su buena cantidad de suscriptores, o sea, no es un canal pequeñito, ¿cierto? Y ellos hacen estos relatos, ¿cierto? De mitos. De hecho, vamos a ver de su cuenta, vamos a ver varios relatos míticos a propósito. Vamos en el segundo, la mitología griega, ¿ya? Ahora vamos al tercero. Del mismo canal, ¿ven? Aquí, ¿cierto? Mira la historia. Vamos a ver este que se llama El origen del mundo, pero desde la perspectiva nórdica. Así que le vamos a poner. Eh, Activar la Jessica. Ponga mucha atención. Les juro que todo esto de los nombres de los reinos, de cómo se conectaban y los nombres de algunos dioses, ya me lo sabía todo por God of War 4. Es que ahí podía viajar entre reinos y me sé todos los nombres de los reinos. El origen del mundo egipcio. Oh, No, estos son los nórdicos. Ahora viene creo que ahora viene, ya, este yo creo que lo van a conocer. Si te dan cuenta, las explicaciones del origen son como bien así como, ¿en serio? ¿Qué? ¿De una vaca lamiendo un hielo salado? Ya, sí, pues, del choclo hicieron la Como que fue sangre. el mono, después los dioses, después la vaca, después las... ¿Y cómo puede haber una vaca antes de que existieran los después los bosques y la científicos naturaleza, dicen que po? fue una bacteria, o sea, what? Ya, para allá vamos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿El yin y el yang? ¿Es eso? Para allá vamos, tranquila. Vamos a volver a la grabación. Este es el relato mítico, digamos, de la creación según la tradición abrámica, que es como la cuna, digamos, de las religiones cristiana, judía, musulmana y bueno, y todas las variantes del cristianismo que existen, por si acaso, por si las moscas. ¿Ya? Así que
se mantiene vigente, digamos, esta idea mítica. De hecho, hay gente, un porcentaje quería ver importante, hay un el porcentaje Illuminati. importante de personas, chiquillos, que cree que así fue la cosa, po, que así se originó el mundo, porque Dios dijo que en 6 días, ¿cierto? Hizo todo solamente diciendo, ya, hace esto, otro aquí, ya, aquí, póngase acá, ¿cierto? Estos animalitos, estos personitas, y lo creó todo, ¿cierto? Y descansó el 7.º día. La gente cree eso. De hecho, hay religiones que existen y que toman como descanso el 7.º día y se lo toman en serio, pues, o sea, porque Dios lo hizo. O sea, ¿cachai? O sea, a ese nivel. Dime, Víctor, ¿quieres decir algo? Profe, en el Vaticano dicen Ajá. que tienen relato escrito por el mismo Dios, en el Vaticano, O sea, no sé escrito por si. Jesús, antes de que lo Sí, crucificaran. por Jesús, sí, pero no sé si por Dios, porque igual eso es un aspecto importante de los mitos, que los mitos no tienen un testimonio gráfico, ¿ya? No existe algo que dé cuenta, digamos, efectivamente de que hubo dioses y que crearon todo. Solamente hay una explicación, un intento, ¿cierto?, de explicación del origen. Vamos a ver otro mito. Sí, creo que es el último, si no me equivoco, que es el de los egipcios, ¿ya? A propósito, ¿cierto? A propósito, ¿cierto? De lo que estamos viendo. Este sería el último de los relatos míticos que vamos a ver. Preguntas preguntonas. A ver si son las preguntas preguntonas las que se ven aquí. A propósito, ¿cierto? No, antes de las preguntas preguntonas. Antes de las preguntas preguntonas. Aspectos en común, ¿ya? ¿Qué podemos decir que tienen en común estos relatos míticos? Porque vimos varios. Que todos están hechos por dioses. Ya, perfecto. Eso no lo puse. Es lo más importante. Era lo más importante, no lo puse, ¿verdad? Pero sí, excelente. Claro, la participación, claro, porque son mitos, pues a lo mejor era demasiado obvio. Claro, todos los mitos tienen una participación importante de estos personajes que son estos seres divinos que tienen poderes inconmensurables, ¿cierto? Que pueden hacer así y crean, y pueden hacer así y destruyen, ¿cierto? Ese tipo de atributos que son como, no sé si mágicos, pero sí ese poder inmenso que tienen, ¿ya? Los dioses. Bien, excelente. Y dioses para todas las cosas, ¿cierto? También representaciones. Los dioses son como tanto representaciones de cosas, el dios de la montaña, el del sol, el del agua, el de la lluvia, qué sé yo. Como también en el caso del mito cristiano, ¿cierto? Del mito abrámico, en la teoría, ¿cierto? De hecho, nosotros escuchamos el texto la narración fue del Génesis, que es lo que sale en la Biblia. Si ustedes leen el Génesis en la primera parte, ¿cierto? De la Biblia, van a encontrar el mismo texto. Y por eso a mí me llama mucho la atención que él dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, nuestra, que es un verbo que involucra que haya más personas. O sea, no había un solo Dios, sino que habían otros dioses también otros seres que eran parecidos a Dios. O sea, Dios no está solo, parece. Lo dice la Biblia, no estoy diciendo yo. Y lo revisemos después si es que sale tal cual o si fue un error del narrador en el texto. Bueno, aspectos en común. Antes O que lo existiera, tradujeron mal. o lo tradujeron mal, también. Excelente. Bueno, sí que también eso es un tema súper importante porque los relatos míticos pasaron de voz en voz y después alguien dijo, oye, esto para que no se pierda, lo vamos a transcribir, lo vamos a pasar ¿cierto? A un texto. Y lo escribieron. Entonces, de acuerdo con lo que ellos escucharon de la historia, que fue escuchada por otro, escuchada por otro y escuchada por otro, se escribió, ¿cierto? Y nosotros tenemos estos testimonios ahora escritos. O sea, súper, súper, súper adulterados, puede ser, o manipulados, mejor dicho. Bien, buen dato, compañero. Excelente. Bueno, aspecto en común decía, antes que existiera todo, existió o no hubo nada. No existió nada, ¿cierto? Estaba Existió la nada, tierra, como si. claro. De hecho, algunos dicen caos. Antes de que todo se ordenara, había caos. Otros decían, antes de que existiera nada, ¿cierto? Eh, no había nada, o sea, no había luz, no había tierra, no había nada, ni una cuestión. Y por la intervención, ¿cierto?, de estos dioses,
que ya existían. Eso es lo curioso. O sea, si no había nada, ¿cómo existían ellos? Uno se pone a cuestionar esta cuestión y empieza Aliens, como... Claro, claro, crearon un universo, po. O sea, porque vienen de otro planeta. eso es lo que estoy diciendo, claro. ¿Cómo crear? Porque crear un universo, entonces, ¿había otro universo donde ellos existían? Nosotros ahora podemos cuestionarlo, ¿cierto? Desde el punto de vista científico. Un elemento en común también que podemos ver en todos estos relatos míticos es el hecho de la luz. La luz que está representada por el sol, por el fuego, por el día, ¿cierto? La luz, las estrellas, qué sé yo. ¿Ya? Otro elemento fundamental es justamente la inclusión de aguas primordiales, dice cierto el texto. Varios textos hablan de las aguas primordiales, de la cual se hace el barro, de la cual se hacen los humanos. Agua primordial de la cual surge, ¿cierto?, la vida, básicamente. Un elemento fundamental es el agua. Para que haya vida, para que surja la vida, ¿cierto? Tiene que haber agua, pero también tiene que haber viento, por ejemplo, en el mito griego decían el viento y la tierra, ¿cierto? Ya, pues, entre el viento y la tierra, ¿qué hay? Agua, ¿se entiende, cierto? Porque el viento trae las nubes trae la lluvia, ¿cierto? Trae eh, agua. ¿Se entiende? Entonces los elementos fundamentales, entre ellos, ¿cierto? El más importante de todos, el agua. Cuando dicen aguas primordiales también se refiere como una especie de caldo, ¿cierto? De caldo de vida, donde surgen las formas de vida, ¿cierto? Si ustedes juntan una pocita de agua en el patio, ¿cierto? Es lo más probable que aparezcan pirigüines o bichitos, ¿cierto? Por ejemplo, hongos, cualquier forma de vida, pues. Algas, como que se pudra eso y eso esa putrefacción tiene vida, tiene germen, tiene bacterias, tiene cosas, ¿cierto? Eso es un agua primordial. Eso seguramente fue lo que surgió aquí en la Tierra. Científicamente lo podemos decir ahora. Antes de que existieran los seres humanos, hubo diferentes seres, monstruos preferentemente, si los vemos así, cíclopes, dicen hombres con 100 brazos, seres en el mito quiché, ¿cierto? Dicen que eran hombres Animales, no, estamos hablando de seres, de seres como humanoides, ¿cierto? O antropomórficos, como gigantes, gigantes. claro, gigantes de hielo, otros que eran como de madera, de barro, o sea, como qué onda. Existieron distintas manifestaciones del protohumanas, ¿cierto? Antes de que existieran los humanos propiamente tal. ¿Ya? Luego los humanos fueron esculpidos hay como dos elementos que son como más comunes. La madera, por un lado, ¿cierto? Y el barro, por otro. De hecho, el mito abrámico, que es el mito, ¿cierto? Que se considera en la religión cristiana, habla de barro. Los seres humanos fueron hechos de barro. Específicamente Adán, el hombre, ¿cierto? Curioso eso. Y los otros elementos que también tienen en común todas las historias es que los seres humanos, después de haber probado los dioses, ¿cierto? Con varios intentos de creación de ciertos estos seres inteligentes, finalmente dieron con esos seres inteligentes, dieron con esos seres que tienen ciertas estas características que son las que tenemos nosotros. O sea, pero no, en ningún momento habla de evolución, habla como de intentos. De hecho, cuando los dioses se dieron cuenta que no estaban satisfechos con lo que habían creado, mandaron diluvios, ¿cierto? Y destruyeron todo. Entonces de eso surgieron nuevos intentos, digamos, un nuevo intento de ser humano, ¿cierto? Hasta que dieron con, ya, que están satisfechos con estos seres humanos. Los egipcios, ¿cierto? Tienen esa misma idea. En el caso de los cristianos también, ¿cierto? La religión abrámica, las religiones abrámicas, ¿cierto? El mito en común que tienen ellas. Los quiché también, ¿cierto? Después de varios intentos quedaron satisfechos los dioses con esta creación que hicieron de seres humanos que les pudieran rendir tributo. ¿Sí? Es una cosa así. Está esta representación, que no sé si alcancemos a verla porque creo que dura como 8 minutos. No me equivoco. La historia de Sí, dura 8 minutos. Ya, esta es la historia de los Anunnaki. Yo la voy a dejar como anclada
a la tarea, ¿ya? Porque esta no está considerada de la Gracias a ese tarea. video voy a hacer la tarea. Pero claro, pueden ver el video, yo lo voy a dejar como enganchado, ¿cierto? En la descripción, voy a dejarlo enganchado a los otros videos también para que ustedes lo puedan revisar en la tarea, ¿cierto? De las Y, primeras ese es de los Anunnaki, es súper interesante porque es como es un relato mítico, pero antes, mucho antes de que se escribieran cualquier tipo de mito, antes de que existiera incluso lo que nosotros consideramos como civilización histórica, por así decirlo. O que estemos considerando, digamos, como lo que nosotros podamos acceder como dato histórico. Y hay una historia bien interesante a propósito de eso. Ya, las preguntas preguntonas que tienen que ver con todos los textos, incluyendo el de los Anunnaki. Ya lo vamos a incluir también en esta pasada. Pero como aquí como tarea, entonces, son 3 preguntas nada más. No es nada del otro mundo. Es súper sencillo. Ya, no se complique. Por ejemplo, pregunta que tiene que ver con su juicio personal. Ustedes me tienen que decir cuál de los mitos que hemos visto, si hay un mito, ¿cierto?, que sea distinto del que hayamos visto, que ustedes conozcan, ¿cierto?, y que pueda ser para ustedes aceptable. De hecho, hay muchos de ustedes seguramente que son cristianos, que creen en Dios, en Jesús y toda Ese la mismo Biblia. iba a decir, profe, Pueden yo no soy decir, muy cristiano, pero es más aceptable. claro, que esta historia de la creación divina, ¿cierto? De que hay un solo Dios que creó en 7 días todo el universo y entre ese universo, ¿cierto? Toda la vida en el planeta Tierra y específicamente los seres humanos. Profe, Si ustedes creen en eso, está bien, lo ponen ahí. yo puedo creer en todo, porque como usted dijo en la Biblia, dice que habían varios dioses. Aparentemente, voy a revisar si dice nuestras se lo voy a comentar la próxima clase, el próximo miércoles, ¿ya? Si es así, si hay varios dioses, puedo creer en todo. Claro, o sea, puede que haya una coincidencia. Recuerden que el mito cristiano también puede ser una copia de otro mito. Ojo con eso, ojo, piojo con eso. Y no estoy diciendo, no estoy faltando el respeto a nadie. Puede que sea el mito cristiano, ¿cierto? El mito abrámico, una copia, ¿ya? Por eso que es importante que vean el de los Anunnaki, ¿ya? Guardando las proporciones, estamos hablando de literatura, chiquillos, no estamos hablando de religión. Pero bueno, si ustedes quieren, y le pueden aquí la pregunta 2, ¿cierto? Dice, ¿qué importancia tienen los mitos para nosotros? Gente del siglo XXI, con todo el conocimiento científico que existe, ¿cierto? En la exploración espacial que ya está empezando a tomar otro color, ¿cierto? ¿Qué importancia tienen los mitos para nosotros? ¿Ya? Eso es lo importante, es una pregunta bien amplia, Para tener una creencia de cómo son las cosas. ya, pero pueden desarrollar un poquito más la idea. Hay hartas cosas que hablamos la otra vez, ¿cierto? Del nombre de los planetas, hablamos, ¿cierto? De explicaciones. Profe, la pregunta yo no la entiendo. Cultura. Perdón. La pregunta 2 es, Yo no la entiendo. ¿qué importancia tienen los mitos para nosotros los seres humanos en general? Los del siglo XX. 21. Estamos en el siglo XXI. Usted es una persona del siglo XXI. ¿Qué importancia tiene los mitos para usted? ¿Ya? Eso en relación a lo que, a lo que dice la pregunta 1, que es cuál es más aceptable. Ahora, si es aceptable, porque de alguna manera es importante. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Ya? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué información nos permite acceder un mito? Que nosotros no Conocimiento de la manejemos. vida. Ya, pero es lo mismo por ejemplo, no sé, un libro de biología o el conocimiento que pueden saber a partir de la ciencia, no sé. Por eso creo que lo respondan en torno, digamos, a ese nivel de importancia. ¿Ya? ¿Qué resuelve un mito? ¿Qué respuesta nos da? ¿Ya? Piensen un poquito, ¿sí? Incluso le pueden preguntar a un adulto que les ayude, ¿cierto? A decir, mira, los mitos y explican lo que es los mitos. Ustedes pueden a socializar esa respuesta para que tengan una respuesta bien así como amplia y coherente, ¿ya? Con lo que ustedes puedan creer. Es importante porque ya están en edad de creer y o no creer.
a propósito de la idea de los mitos. Lo del viejo pascuero, por ejemplo, lo del conejo de Pascua, por ejemplo. Son explicaciones que nos dan los adultos, ¿cierto? A nosotros los niños para poder entender, a ustedes los niños más bien, para poder entender, digamos, las cosas que pasan y explicarles el bien y el mal, ¿cierto? Bueno, los mitos son eso también, puede ser eso. Para que diferenciemos, Claro, como el diablo y Dios. por ejemplo, claro, puede ser eso puede ser una importancia también, pues. Decirnos que es tan importante creer en Dios porque Dios creó todo, po. O sea, yo no puedo ir en contra de la persona que creó otra vida, De hecho, profe, el básicamente. diablo no es un demonio, es un ángel caído. Mira, pues ahí puede ir desarrollando, ¿cierto?, la idea a propósito de la importancia de los mitos. Y la pregunta 3 dice, ¿qué se puede aprender de la lectura de los mitos? A propósito de la importancia, porque nosotros, independiente que le demos importancia o no, algo podemos aprender de esto. Hasta los científicos que leen los mitos pueden, a partir de los textos mitológicos, pueden ellos también buscar esa explicación. Los que estudian, cuando vean los Anunnaki, seguramente ahí van a entender un poco más de lo que estoy diciendo, ¿cierto? De lo que estoy hablando. ¿Qué se puede aprender de la lectura de los Según mitos? los científicos, creo que sale de una bacteria, los seres vivos y eso. Ya, pues. Y las bacterias, como les dije recién, a propósito de las aguas primordiales o estos caldos de cultivo, ¿cierto? Que dan origen a la vida. Piensen en cómo se generan las vacunas, por ejemplo. Que tienen que ver con si se puede reproducir la vida sin un hombre y sin una mujer. ¿Se puede hacer eso? Piensen en lo No, que ha hecho ¿Seguro? de hecho sí, yo creo que sí. Sí, po. O sea, sin que haya una relación sexual, se puede reproducir la vida. Se puede replicar la vida. La clonación existe. Con germen y cuestión así. Sí, pues la clonación, pues, sin ir más lejos. Se puede clonar Como una cuando persona. uno, como los homúnculos, por ejemplo. Mira, un detalle también que no está dentro de la consideración. Sí, puede ser, claro. Ya, esta tarea va a estar en Classroom, esta preguntita voy a tratar de hacerlas un poco más entendibles para que ustedes puedan desarrollarlas bien, pero es básicamente esto, ¿ya? Lo que va a estar en Classroom. El recordatorio, próximo control lector, Joven Lennon, ¿cierto? Que es un libro interesante para que lo revisen y lo lean y lo disfruten durante vacaciones de invierno. Ahí está, ¿cierto? La fecha de vuelta de las vacaciones, en la semana del 29, que es la última semana hoy estoy en junio todavía. Claro, la última semana de julio. Jueves y viernes, jueves 29, viernes 30 de julio, la prueba, ¿cierto? Del libro, El Joven Lennon. Y para ir cerrando, ¿cierto? El epílogo, lo que aprendimos hoy día vimos varios mitos, dentro de ellos, ¿cierto? Mitos que parecen familiares para nosotros, otros que no tanto. Vimos que varios de esos mitos tienen hartas cosas en común, eso es curioso, porque si eran culturas de distintas partes del mundo, que pueden haber tenido alguna relación en común, qué sé yo, no sé. Nos faltó lo de los Anunnaki, eso sí, ¿ya? Es importante ese relato mítico porque puede juntarnos a todos en uno solo, ¿cierto? Y que es mucho más antiguo incluso, ¿ya? ¿Por qué son relevantes estos aprendizajes? Y esto puede ser una respuesta a propósito de la pregunta que sale en la tarea. Conocer de los mitos es conocer también parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Un poco rescatar eso de cómo la gente pensaba en la antigüedad, ¿cierto? Específicamente porque no tenían los conocimientos científicos que tenemos nosotros, los intentos de explicación que ellos se daban tratando de sonar lógicos y creíbles, ¿cierto? Y más allá de eso, estas creencias que se transformaron luego en religiones, o sea, en parte de los cultos, específicamente de las tradiciones más sagradas de los pueblos, específicamente. Así que así son importantes los mitos también, ¿ya? De esa manera se integran estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas porque los mitos son parte de nuestra historia, de lo que somos como humanidad. Eh, entonces no hay que desdeñarlos tampoco, ¿ya? Creo que hay que darle una buena leída, una interpretación. Muchos de ellos son simbólicos, muchos de ellos tienen también aspectos que son necesariamente literarios, pero dentro de la explicación literaria, dentro del ejercicio literario, hay algo de verdad. Así que a ponerle ojo también a eso, ¿ya? Eso pues chiquillos.
creo que en la última parte de la clase, si se dan cuenta, va a estar parte de la respuesta de la tarea que tienen que hacer. Así que pongan atención al video también de esta clase. Y eso, pues chicos lindos. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de. A partir de aquí los vemos, ¿cierto? El Chao, próximo profe, que le vaya miércoles. bien. Yo me tengo que ir al colegio ahora. Así que Chao, nos vemos. profe. Show. Que te vaya bien. Vale, igualmente ustedes. Cuídense harto, gracias por la atención.